Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos aficionados del MMA. Bienvenidos a los panas del MMA, el show que te trae todas las noticias en relación a lo que está pasando en el UFC, el resumen de las peleas, nuestras predicciones, puntos de vista y, bueno, un poquito más detallado en todo lo que está pasando en las noticias de las artes marciales mixtas. Nuevamente, tres amigos aficionados, nos hemos reunido siempre a comentar sobre las peleas y queríamos dar, bueno, quizás a una mayor audiencia a través de estas plataformas el conocimiento o nuestras opiniones sobre lo que está pasando. Una muy buena cartelera la noche anterior con Cody Garbrandt y Rob Font. Bienvenido, JP, Juan Pablo y Gianmarco. ¿Cómo estuvieron las peleas anoche? ¿Cuáles fueron sus opiniones, muchachos? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Marco? Bueno, honestamente fue una gran cartelera. Este tipo de carteleras me gustan bastante porque se pueden sacar prospectos para poder ver futuros contendientes al título, ¿no? Creo que eso es lo interesante de este tipo de carteleras. La cartelera principal, la pelea principal me pareció una gran pelea entre Rob Font y Cody Garbrandt. Gran triunfo para mí por decisión para Font. Fue una decisión unánime. Creo que la gran ventaja de esta pelea fue el reach de Font. Creo que también Corey obviamente le costó por medio de eso lograr encontrar espacios para obviamente ejecutar su game plan. En el tercer round, Corey trató de acelerar un poco, sin embargo, para buscar el knockout, sin embargo, fue un poco tarde, ya estaba un poco desgastado. Creo que también otra de las cosas, a mi humilde opinión, que le costó en esa pelea a Corey fue en los primeros rounds, más, sobre todo en el primer round los takedowns. Creo que eso lo agotó y le costó encontrar bastantes espacios. El main event, hermanos, para mí me pareció una gran pelea de Esparza sobre Jan. Creo que Esparza en esta pelea fue una de las mejores que la he visto pelear, demostró gran nivel en lo que corresponde a su lucha, sobre todo frente a Jan. Creo que la clave de esa pelea fue el codo que le dio Esparza a Jan al final del primer round, provocándole un corte. Eso la frustró un poco. Creo que un poquito el error de Jan, me parece, fue haber comenzado muy agresiva. Eso es como una bienvenida para una luchadora. Eso, un luchador, eso es una gran oportunidad para que pueda ejecutar derribos y obviamente terminó la pelea, ¿no? En el segundo round. Al igual que la pelea contra Bandera, Tafa, en realidad fue una gran cartelera, incluso los preliminares, ver a Ben Rodwell nuevamente en el octágono contra Chris Barnett fue excelente y honestamente hubo un knockout que me gustó también bastante en las preliminares, ¿no? Entonces fue una cartelera muy interesante para mi opinión. ¿Cómo estás, Jan? Bien, bien, bien. Sí, de acuerdo contigo. Creo que en estos tipos de peleas sí ves lo que son los prospectos, ¿no? De lo que puede salir. Normalmente cuando ves un pay-per-view, Uh -huh. no te das cuenta mucho de de esos peleadores. Y Correcto. obviamente no le prestan mucha atención. Y en esa obviamente sí ves todo lo que puede pasar y lo nuevo que hay. Ciertas peleas que obviamente me gustaron, claro, la con Main Event estuvo buena. Main Event estuvo bueno. Una de las peleas que estaba buscando también, porque es un prospecto, es el de Edmen contra Jack Hermanson, Oh, sí, que sí, 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 quería sí. ver cómo se iba a mover en esa parte y pues obviamente sí, desafortunadamente perdió, pero vamos a hablar más de eso, pero sí, estuvieron buenas las peleas. Sí, la pelea de las preliminares que me llamó la atención, no sé si opinas lo mismo, Pablo, fue entre la de Bruno Silva con Rodríguez. Para mí, no sé si fue la segunda pelea en estos últimos 2 meses o 3 meses de Bruno Silva. Ujú. Fue contundente. Ese peleador es de observar, ¿no? Consiguió el knockout, el TKO lo consiguió creo que a los 60 segundos de la pelea. Un minuto duró la pelea. Gran poder en las manos. Fue una gran pelea, a mi opinión, fue una de las mejores. También me gustó ver a Ben Rodwell sobre Chris Barnett. Chris Barnett tiene ese frame más o menos como de Roy Nelson, comenzó muy agresivo, muy ágil en el primer round con las piernas, combinando. Rodwell fue paciente y en el segundo round lo había agotado obviamente a Barnett y consiguió obviamente la submisión. ¿Qué opinas de las preliminares, Pablo? ¿Cuáles fueron las que más te llamaron la atención? Sí, efectivamente, una cartelera llena. Uh A -huh. veces la gente, se podría decir, no te das cuenta de la cantidad de talento, ¿no? Que hay dentro del UFC, porque quizás
viendo la cartera en el papel, oh, no hay título, dirías de por medio, no es un pay-per-view, pero eso da, de hecho, paso a demostrar la profundidad de cada división, porque inclusive sin quizás tener un título de por medio ni nada por el estilo, tú ves la cantidad de muchachos que pueden ser relevantes en cada división, en cada peso. Y bueno, las peleas muy, muy interesantes. Efectivamente, si vamos a las preliminares, Bruno Silva definitivamente knockout de 1 minuto, derechazo, enseguida salta al clinch, un rodillazo y otra vez el overhand right, el derechazo por encima que termina la noche para Víctor Rodríguez. Una pelea muy, muy buena. Eh, Court McGee con Claudio Silva también me pareció un poquito interesante. Dos peleadores veteranos. Court McGee ganó el último fight de 36 años, Claudio Silva con 38. Tampoco estábamos hablando de un title eliminero, no es que el que iba a entrar a pelear por el título, pero el que ganaba pelear por el título, pero peleadores veteranos, que lo ves en el mismo nivel, cada uno traía sus armas. Court McGee traía quizás un poquito más de cardio y experiencia, se podría decir, dentro del octágono, a relación de Claudio Silva, que quizás traía un poquito más de poder y bueno, buen jiu-jitsu. Empezó la pelea, Silva lo noqueó, bueno, Silva rápidamente empezó agresivo. Court McGee tuvo un takedown, Silva intentó por una palanca de brazo, bueno, y Court McGee se pudo salir de eso, y ya después de eso, obviamente, Court McGee comenzó a demostrar ese cardio que lo caracteriza a él, sobre un Silva que se fue gastando. Eh, Chris Barnett ha sido básicamente una sensación en el internet. Todos hemos visto a este muchacho, como tú dices, con un frame estilo Roy Nelson, quizás un poquito pasado. No quizás lo que tú piensas es el físico de un atleta en De el más MMA. alto nivel, exactamente, en el más alto nivel, pero muchacho muy ágil, lanza patadas giratorias, inclusive en el primer round lanzó una de esas, pero hay niveles en todo, ¿no? Hay niveles y hay niveles, decimos, ¿no? Te das cuenta que Ben Rothwell es un veterano que por una razón todavía sigue en el UFC. Yo creo que él encontró, bueno, tocó algunas veces su techo, ha entrado a top 10, a top 5 quizás, pero, no, pero nunca estuvo ahí para retar al título. Pero sin embargo es un peleador peligroso, es un peleador que tiene mucha experiencia. Barnett empezaron, se podría decir, un poquito similares con la pelea parada. En una de esas, la experiencia de Rodwell ya se llevó la pelea. Consiguió el derribo. Barnett tener a esa persona, ¿no? 6, que es lo que ve Rodwell, 6'6", Sí, 6'7", algo así, es sobre gigante. todo, y no solo todo el peso, también la talla, la diferencia de La la talla talla. también Detalle, influye bastante, sí. 6. Chris Barnett no es un heavyweight, pero no es muy alto, No es muy como alto. 5'9", 5'10" quizás. Entonces, tener ese tipo de frame, tener ese tipo de persona encima tuyo y no estar en esa situación anteriormente y estar en el UFC, yo creo que todas esas emociones ya se podría decir, lo llenaron de demasiada ansiedad. Ya cuando él sale el segundo round, tú sientes el adrenaline dump que le dicen aquí, tú Ujú. sientes como él, oh, estoy aquí, ¿qué está pasando? Lo ves mucho más cansado, que inclusive lo hemos visto en otras, bueno, por lo menos en otras federaciones más pequeñas, ir a los 2, a los 3 rounds, pero aquí enseguida salió el segundo round y estaba, eh, se podría decir, notablemente Fatigado. agotado, Lo que, notablemente agotado. Va por un takedown, un takedown como se podría decir, un takedown cansado, sloppy le dicen aquí, bueno, también. Eh, Faltó un poquito de técnica. Ben Rothwell va por una guillotina modificada con los dedos, ¿tá? Y con ese peso, con 260 libras encima, no requieres en realidad mucho. Y aparte que te está faltando el aire, muy buena sumisión de Rothwell. Fueron, bueno, de las peleas que me gustaron, ¿no? Que yo por lo menos estaba con un poquito más de ansiedad. Quería ver el debut de Chris Barnett, me llamaba la atención Court McGee con Claudio Silva, porque como te digo, los veteranos, verlos en qué momento estaban. algo que quiero rescatar de esa pelea que tú mencionaste, Pablo, la de McKee contra Silva. Ujú. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo en esa pelea. No sé si Jan está de acuerdo también. En el tercer round,
fue algo interesante por parte de Silva, a pesar de que estaba ya agotado, no sé si recuerdas, el tercer round ya Silva estaba muy agotado. Él comenzó un poco más explosivo y comenzó a ejecutar patadas al cuerpo, ¿no? A pesar de que estaba fatigado, comenzó a dar patadas al cuerpo y comenzaron a ser efectivas, comenzaron a hacer un poco de daño a Maki. Creo que si lo hubiera ejecutado desde el inicio de la pelea, hubiera sido un poco distinta, hubiese existido un poco más de dinámica quizás, ¿no? Hubiera sido un poco más de ponerse un poco hacia atrás, un poco sobre Magui, pero no sé, esa es mi opinión, no sé qué tú opinas, Gianmarco y Pablo. Sí, sí, opino lo mismo. Simplemente para poder ir en las preliminares, vamos a hablar un poquito de eso. Una de las peleas, como Pablo dio una de las peleas que más les gustó, una de las peleas que me gustó mucho, y no sé si la vieron, fuera el de David Dvorak contra Juan David Borac, Camilo Ronderos. ajá, con Ronderos, claro, Bastante muy buena rápida, pero pelea. muy buena pelea. Ese jiu-jitsu que tuvo de David, bastante bueno. Le Buena hizo pelea. una sumisión con simplemente un brazo, nada más. Un detalle de esa pelea. Borac se estaba preparando para otro oponente. Oh, Creo que fue en 48 horas. ajá, Le cambiaron el oponente. Juan Camilo Rondero saltó y totalmente cambiaba el game plan para él, porque tú estabas preparándote para un peleador de un cierto tamaño, que era un poquito más alto, que era un claro. striker. Te cambian con un peleador más pequeño, que quizás es más conocido por su estilo de grappling, Ujú. pero de todas maneras no fue lo suficiente para Borac, Ujú, quien, como dice ya Marco, ellos estaban en un scramble, estaban en un intercambio. Tomó un underhook, Sí. un gancho por abajo, le pasó el brazo por encima para poderle tomar la espalda y efectivamente tú ves se podría decir la efectividad de su jiu-jitsu con un solo brazo finalizar el show, porque Ronderos le tenía el otro brazo atrapado. Rondero se enfocó un poquito más en el hecho de que, si él no de tiene que los dos tenía, brazos, sí, no me puede finalizar. sí, Fresco, empezando la pelea, primer round, tienes esa energía y tienes esa energía. Él lo que siguió fue caminando el brazo y simplemente finalizó muy buena pelea, sí, efectivamente. sí, muy bueno. Y Eh, obviamente, sí, sí. no te escucho, te escucho. No, no, y sí, obviamente lo que fue de Ben Rothwell, algo rapidito, porque Pablo hizo un buen resumen. Barnett, para ser 5'9", obviamente sí está bastante grandote. Para ser heavyweight es muy pequeño. Pero aún así hay que darle mérito a lo que es su chin, de su quijada, porque Ujú. para poder aguantar esos golpes, bastante cojones, como dicen, tiene. Efectivamente. Creo que en esa pelea se demostró chin por ambos lados, porque obviamente en el primer round Barnett también, como dijo Pablo, tiene, a pesar de su peso, como dices tú, es ágil, al menos en su primer round. No se olviden que también Barnett agarró, aceptó esta pelea con corto tiempo, ¿no? Quizás con un poco más de preparación, quién sabe, pero honestamente a mí me pareció que los dos aguantaron golpes. No sé Sí, si están de acuerdo con eso. Y sí, sí, sí. fue una pelea interesante y como le dije en el inicio, me alegró ver, volver a ver en el octavo no solamente a Ben Rodwell, sino también a Cord McKee, que no los habíamos visto pelear ahora último. Entonces, ustedes entre las preliminares, ¿cuál es la pelea que ustedes rescatan como su favorita de las preliminares? Tú, Pablo. Bueno, en las preliminares tuvimos, para darle el resumen rapidito, tuvimos a Rafael Alves abriendo la Ujú. noche con Ismagulov, que fue una pelea muy cerrada. Entonces, tienes que dar un poquito de criterio se podría decir, en lo que es el tipo de pelea que te gusta a ti. Hay gente que le puede Ujú. gustar quizás esa sumisión temprana, hay quizás que le puede gustar ese barn brawler que salen los dos a cerrarse. Hay gente que le puede gustar quizás ese, se podría decir, ese proceso largo de tomar los puntos débiles de tu oponente y explotarlos y simplemente demostrar, ¿no?, la superioridad. Tuvimos, a ver, déjame ver, Rafael Alves con Ismagulov, tuvimos a Bora con Ronderos, tuvimos a Culibao. Culibao con Norben Decker. Esa pelea me llamó un poquito la atención, porque yo creo que Excelente pelea. dependiendo del lugar, los jueces la pudieron haber calificado diferente. Y a lo que me refiero es, por ejemplo, Norben Decker estuvo muy enfocado en el wrestling. Parece que demostró un poquito su limitación o no quiso explotar otras áreas.
él 4 minutos del primer round solo intentando takedown, solo intentando takedown. Culiaba escapó en el último minuto y comenzó a soltar su boxeo. Inclusive uno de los jueces la tuvo 30-27, creo que los otros dos 29-28 en relación a eso. Pero, disculpe que me fui de largo con, con las peleas. En relación a mí la pelea que más me puede haber gustado del undercard tuvo que haber sido quizás la de Silva con Rodríguez. Me gustó esa explosión rápida, en lo Claro. personal, ¿no? Me gustó esa explosión rápida, tin, efectivo, certero, precisión. Nuevamente, un peleador que ya ves un prospecto para salir en esa división. Entonces, me llamó la atención esa pelea. Para ti, Jan. El tipo de pelea que a mí me gusta como tal es porque admiro mucho eso Ujú. de lo que es Jiu-Jitsu. Sí me gustó mucho el de Borak. Me Excelente voy con esa. pelea. Me Excelente. voy A con mí, esa. honestamente, fueron las dos que más me gustaron, pero esta vez creo que voy a ir por la, por la decisión de Pablo. Me pareció una gran... No es la primera vez que vemos a Silva hacer este tipo de peleas, es segunda pelea en 2 meses, creo. Y que pueda terminar una pelea en 60 segundos demuestra que hay un buen prospecto ahí, ¿no? Y con, ¿Y con quién, y con quién lo hace? Porque contra después Rodríguez, no digamos, exactamente. no digamos que es un peleador que no ha demostrado quijada. O sea, ha estado ahí, ha demostrado entre lo poquito que hemos podido ver a través Correcto. de él, es un peleador duro. Totalmente de acuerdo. Por eso te digo, creo que esta vez se la voy a dar a Bruno Silva la pelea. En la cartelera principal, pues honestamente vimos una variedad de peleas, ¿no? No descartemos también la pelea entre mujeres que hubo de Felicia Spencer contra eh, Norma Dumont, creo que Dumont, se llama, ¿verdad? Dumont, sí, Dumont. Excelente pelea. Yo les escribí a ustedes, fue un split decision. Para mí, honestamente, Dumont es un gran prospecto también en la categoría de las mujeres, hermano. Creo que demostró mucha categoría en lo que es en sus manos, ¿no? Fue una peleadora muy rápida, muy interesante para el featherweight de la división de mujeres. En el primer round creo que Felicia atacó, ¿verdad? Tuvo su momento. Sin embargo, Dumont creo que replanteó su game plan y fue mucho más, tuvo más poder en sus manos, más rápida. Me gustó mucho cómo movió los pies. Honestamente es una peleadora interesante. No sé si opinas lo mismo, Pablo, pero sí creo que puede estar haciendo un poquito de ruido en el featherweight. El problema quizás en featherweight que tienes ahorita, que no es un mal problema para la campeona. Ujú. Porque ella simplemente lo que está demostrando es su clase, similar a lo que pasa con Shevchenko en 125. Ella es lo que están demostrando es su clase, ¿no? Y me refiero a Amanda Núñez. Claro. Pero ves una tremenda diferencia entre la campeona y las rivales. Llama la atención lo de Dumont porque, bueno, está dando espacio a una nueva retadora, quizás sí se puede seguir formando. Felicia Spencer, eh, bueno, tuvo una victoria sobre Megan Anderson, tuvo una pelea interesante con Cyborg. Entonces, bueno, si Dumont la superó, te da la idea de que en el futuro quizás se pueda ver algo con Amanda Núñez, pero en este momento quizás estamos viendo un poquito eso en esa división, ¿no? La gran diferencia entre la campeona y el resto. Pero yéndonos hacia la pelea, efectivamente, el primer round yo no lo vi tan separado, pero quizás es el round que puedes hacer un mejor argumento para Spencer. Lo El mismo pienso. segundo, el segundo round, tú ya ves como tú decías, ¿no? Los movimientos de pie, la distancia, todo siendo mucho más controlado por Dumont, demostrando hasta se podría decir un mejor nivel físico que la gente decía, hay que ver si Dumont puede mantener ese paso y lo mantuvo, lo mantuvo. Simplemente estuvo un poquito más rápida. Spencer se sentaba, bueno, empezó bien Spencer con patadas en el primer round. En el segundo round yo creo que ella como que quería sentarse un poquito más para soltar un poquito más de poder y eso le estaba costando un poquito la velocidad, ¿no? Mientras que Dumont todavía se mantenía ligerita en la puntilla de los pies, moviéndose lado a lado y bueno, ¿no? Teniendo la mejor parte de ese round. Y efectivamente también el tercer round para ella, ¿no? Pero sí una pelea interesante también. No sé si hay algún detallito, algo que vio ahí Gianmarco, respecto a esa. No, no, no. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí.
No sé, JP. Sí, para mí lo único que sí fue, no creo que Felicia Spencer fue tan dominante en el primer round como para que le hayan dado como un split decision. O sea, no lo vi como un split decision. Eso lo hemos hablado siempre. El Sí, problema quizás a veces los jueces. Nosotros tenemos el ángulo de la cámara. ujú, Nadie puede ver mejor la pelea que nosotros. claro. Los jueces quizás a veces, ejemplo específico, yo recuerdo Michael Johnson hace años con Benil Dariush, que Benil Oh, sí. Dariush ahorita viene peleando muy bien. Benil pelearon, si no me equivoco, bueno, pudo haber sido en Brasil, pero no recuerdo en dónde exactamente fue la pelea. Y los jueces comentaban eso, que Benil iba hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, uno de los jueces, y bueno, y Benil ganó la pelea, de hecho, porque varios de los jueces la vieron a favor de él, porque Benil le iba empujando, pero en realidad para nosotros lo que teníamos en la cámara, te dabas cuenta de que Michael Johnson se estaba moviendo, estaba haciendo muy buen counter, que él estaba teniendo las mejores combinaciones. Cuando declaran a Benil ganador, Michael Johnson no lo podía creer y de muchas maneras la gente que está en el lugar, ¿no? Eh, por eso yo creo que es la importancia de replantar cómo se califica la pelea, quizás dónde colocas a los jueces, si los tienes con un monitor, con audífonos, fuera de la arena, pero hasta que eso pase, lo único que podemos estar es a manos de ellos, ¿no? Se podría decir, lo único que podemos hacer es estar a manos de ellos y tratar de hacer lo mejor que se pueda, como los peleadores deben hacerlo. Eso es correcto. Otra de las peleas que también, en lo personal, no sé qué opinas tú, Pablo, y qué opinan, Gianmarco, fue entre Justin Tafa y Bandera. Fue una excelente pelea, ¿no? A pesar de que fue por medio de decisión, pues obviamente Bandera se mantuvo activo durante esa pelea, durante los 3 rounds, lo frustró a Tafa al punto de no encontrar su lugar en la pelea, ¿verdad? Y obviamente se llevó una gran victoria, ¿no? Para mí eso es una pelea interesante también, al igual pues obviamente que la pelea de Ricardo Ramos, ¿no? ¿Qué opinas de la pelea de Ricardo Ramos, Pablo? Ricardo Ramos, de hecho, quizás para mí esa fue la decisión un poquito más controversial de la noche. Y no porque no hayamos visto quizás Ujú. una peor decisión, pero entre todas las decisiones, la de Spencer Dumont me pareció no necesariamente split. La de Ramos Ramos peleó con Bill Algeo, Sí, Algeo. Algeo. Ajá. Algeo, peleó con Algeo anoche. Me pareció un poquito, cuando fueron a los jueces, ¿no? Ujú. Tú no sabías en realidad, porque depende de la comisión de boxeo, lo hemos visto, hay comisiones que favorecen eh, al boxeador, dependiendo de donde tú estés, a la pelea parada, que en ese caso sería el Yeo. Eh, Hay comisiones, quizás un poquito más en California, anoche en Las Vegas, en Nevada, donde quizás puedan favorecer un poquito más a grappler, un poquito más de cultura y un poquito más de conocimiento sobre lo que es el jiu-jitsu. Entonces, le das un poquito y fue lo que vimos anoche. Sí, eso es Digo, correcto. y si hubieran dicho algo, no me hubiera sorprendido tampoco, creo que me hubiera molestado en el sentido que el daño para mí debe contar, no es un factor que debamos perder. Ellos yo creo que se enfocaron más un poquito en el control de octavo, en este caso porque Ramos iba para el takedown, no paró constantemente, así que hay que darle su crédito. Él desde el primer minuto hasta el minuto 15 estuvo con su game plan bueno, una merecida victoria se podría decir dependiendo de la apreciación, ¿no? De cómo lo viste. Pero sí, una pelea competitiva. A Aljo quizás le faltó un poquito de ese takedown defense. Si él quizás hubiera podido parar un poquito más los takedowns y hubiera podido mantener la pelea en pie, quizás estuviéramos hablando de otra historia. Pero al tú tener, inclusive en los momentos que no fue efectivo Ramos, que no pudo conseguir el takedown, pero al tú Ujú. tener constantemente esa presión de no soltarlo, de meterlo contra la jaula, o sea, ya los jueces se le clava esa idea en la mente, ¿no? Él es el que está empujando, él es el que está haciendo la acción, él es el que está controlando y a veces un poquito, podría decir, revirar esa mentalidad, ¿no? Sí, Por sí. más que tú estés dominando con los golpes. Totalmente de acuerdo. Creo que incluso como tú dices, ¿no? Una pelea fue interesante, inclusive en el primer round me llamó mucho la atención, ¿no? Fue una combinación de estilos. Ramos buscaba la sumisión, ¿verdad? Y obviamente Bill, Algeo, creo que es el apellido de él, ¿no? Algeo, Ujú. Sí. trató obviamente de mantenerse obviamente parado, ¿no? Fue una pelea que me llamó la atención. Y el co-main event,
Jan, ¿qué opinas tú del co-main event entre Esparza? Creo que es algo que siempre se habla, ¿no? De que el que hace wrestling termina teniendo ese punto. Creo que Esparza ha sido una campeona. Este, Khabib, creo que dijo una vez antes, el que sabe wrestling es el que va a ganar siempre la pelea. Y creo que lo vimos de Esparza, ¿no? Esparza tiene esa cuestión de que es eh, básicamente su background de ella es wrestling. Es lo único que sabe hacer más que todo. Y lo interesante es que lo venía diciendo, que ese iba a ser su plan. Iba a ser lo que es wrestling desde el principio. Y eso es lo que se iba a enfocar. Algo malo, obviamente, de la contrincante, porque fue muy, muy agresiva. Y obviamente es donde se encontró con ese wrestling. Y obviamente no tuvo eso que se tiene que tener con alguien que tiene ese tipo de background es de, obviamente, tratar de tomar la distancia, ¿no? De no pegarte mucho y ese fue el fallo de la contrincante. ¿Qué opinas, Pablo? Sí, de acuerdo con Yamar, con un par de detallitos. No olvidemos que Carla Esparza fue la primera campeona en esa división. Ella fue la primera. Inclusive tiene la victoria sobre la actual campeona, Rose. Rona Majuna. Pelearon la final del Ultimate Fighter y Carla le ganó. Yo creo que Carla tuvo un par de lesiones después de eso y se alejó quizás un poquito de su wrestling. A veces tú no sabes, una rodilla mala, quizás no te deja explotar de la misma manera, una lesión en el hombro no te puede dejar cerrar tus takedowns. Entonces a veces te alejas un poquito de lo que tú sabes. Yo creo que fue un tiempo lo que vivió Carla, que se alejó un poquito más de su wrestling, trató de abrir y bueno, que un peleador completo tiene que también, ¿no? Conocer más de striking, conocer más de clinch, muay thai, jiu-jitsu, pero no olvidemos lo que te llevó a ese punto. Ella yo siento que se alejó un poquito de su wrestling, luego volvió a tomarlo. Mucha gente se prepara sabiendo que ese es el fuerte de ella y se prepara para defender ese wrestling. Anoche con Xinjiang no vimos eso de ahí. Xinjiang yo tenía mucha curiosidad de verla, porque quería ver si iba a responder varias preguntas. Yo inclusive ella viene de victoria, viene una victoria sobre Carlos de Gadela, le ganó a Angela Hill en una pelea bien cerrada, Bueno, y Angela Hill es una muy buena peleadora, y también a Carolina, siempre se me va el nombre, la el polaca, apellido. Sí, la polaca, que fue retadora también por el título. claro, Inclusive, ella dominó a Carolina 3 rounds, eso fue una masacre, pero sí me acuerdo. Carolina, el poco momento que tuvo éxito, fue un momento donde fueron al piso y Carolina trata de ponerle una llave, una palanca a la rodilla. En el momento tú no lo piensas porque es una pelea tan dominante que tú ves ese ataque de rodilla como un destello de un segundo, pero no te das cuenta de la flaqueza que anoche se vio, que anoche Carla explotó. Ella empezó muy ansiosa, enseguida se le fue encima a Carla, Carla con el takedown. El segundo round, cuando Carla tomó el takedown, fue un single leg sencillo, relativamente fácil. Ya ella ya la había quebrado. En el primer round ya la quebró mentalmente. Con una Ya cosita, se, como tú, así de, como le digo, yo creo que la llave, como en el principio del programa, el key de la pelea en el segundo round fue el elbow, el codo que le dio, que le provocó un corte a Jan. Creo que eso también afectó mucho ya para el comienzo del segundo round. Como tú dices, te doy toda la razón. Ella comenzó obviamente un poco ya quebrada, como tú dices, ya para el segundo empezó round. después de un primer round tan dominante, ella ya no tenía respuesta. Y como te digo, tú viste las peleas. Angela Hill es una peleadora que le encanta pelear parado, entonces quizás Sí, no nos dimos cuenta. Gadela le gusta también un poco la pelea parada ahora especialmente. Está explotando su cardio, entonces está tratando de trabajar su cardio. Quizás no nos dimos cuenta de ese tremendo vacío que ella tenía en su juego, sí. porque Carla lo explotó anoche a un nivel, bueno, a un nuevo nivel, se podría decir. Eh, pelea interesante, pelea interesante. Si yo te diera una pelea que no me quiero olvidar, si yo me quiero olvidar, aunque mucha gente habla de Tafa con Bandera como la pelea de la noche, a mí la verdad que me gustó la de Shevasian con Hermanson. Me Sí, gustó muchísimo esa pelea. La pelea, y yo creo, siempre... y, O y dale creo ya.
Sí, creo que esa es una de esas peleas que, bueno, que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Siempre la UFC trata de abrir el main card con Ujú. algo importante como esa pelea, porque fácilmente hubiera sido un co-main event. Ujú. Sí. Tratan de dar una pelea explosiva y fue nuevamente, anoche le atinaron. Las últimas semanas han estado así, Shane Burgos con Barbosa. Bueno, siempre la primera noche es como que vas a dar el tono. Y esa pelea fue así. Shevasian, después de la pelea con Bronson, yo por lo menos, yo dije, bueno, se podría decir porque venía como un gran prospecto. Ah, no, le falta demasiada lucha, le falta demasiada lucha. No sé exactamente qué ajustes hizo en este campamento, eh, si él se quedó con la misma gente o si él se dio cuenta que a lo mejor debía ir a un lugar donde tuviera más wrestling, pero inclusive en el primer round él tuvo un buen sprawl, defendió el takedown. Todo era un poquito más rápido que Germán. Él tenía el jab más rápido, inclusive si Germán conectaba con un jab, él le conectaba con una combinación, jab cruzado, ta, ta, ta. Si él le daba uno, Shebasen le daba dos. Entonces yo me sorprendí. Y cuando Germánson trata de hacer el takedown en el primer round y no lo puede conseguir, oh, yo dije, no, sí, Shebasen aprendió, él tuvo que arreglar, él tuvo que hacer. Pero ahí es también donde viene el corazón de Germánson, que él no dejó que eso lo afectara. Él sabía que él tenía su game plan, que él tenía que llevarlo al piso. En el segundo round lo pudo hacer, pudo ganar el round y el tercero ni se hable porque en el segundo yo creo que lo quiebra Shevasian, así similar a lo que pasó entre Esparza con Jan. Ya Shevasian como que se dio cuenta, todavía tengo este problema en mi wrestler, ya tú en tu wrestling te comienzas a dudar a ti mismo, aunque él tuvo un excelente primer round, pero él, no, este tipo tiene que estar pensando, no, eh, todavía me falta, y en el tercer round ni se habla, un round de 10-8, eh, que bueno, ahora los estamos viendo más, ¿no? Antes para ver un 10-8, poquito más y te tenían que arrancar la cabeza, pero ahora ya eh, un round dominante es un round de 10-8 ahora. Sí, Hay que cambiar bastante de su cardio. Creo que obviamente sí, una de las cosas, el punto bajo para él es obviamente su cardio más que todo, y eso es algo que tiene que estar mejorando. Tiene 23 años, tiene Para mucho, Sebastián, mucho, sí, tiene mucho que dar, honestamente, así que no podemos tacharlo todavía. Pero no, ahora hay no, que hablar del main para event, nada, claro, para nada. para nada. Vamos para el main El event. detallito, el detallito, yo creo que es él tiene muchos años de boxeo. sí. Entonces, el Sí. cardio de boxeo es diferente al cardio de wrestling. Yo les digo, hay veces que tú tienes que tomarte un tiempito, alejarte, eh, bueno, evaluar todo nuevamente y es lo que él debería hacer, en mi opinión, ¿no? Creo que Él sí, creo que fue tranquilamente, una gran pelea, así como tú dices. Probablemente pudo haber sido la pelea de la noche. Para culminar, muchachos, que nos faltan ya unos pocos minutos, me dice la productora, faltan unos 4 minutos, hagamos un resumen de lo que es la pelea principal. Que honestamente yo di mi opinión, gran triunfo por decisión de Font. ¿Qué pasará para Cody Garbrandt? ¿Qué piensan ustedes? Pablo, dame un resumen en un minuto de lo que bueno, piensas de Cody rapidito, Garbrandt. rapidito, el detalle, la primera pelea, mira, empieza la pelea y yo veo algo que muy pocas veces he visto con Cody Garber. Ujú. Patada abajo, tin, las nuevas patadas que se están usando a la pantorrilla, patada arriba. Sí. Todo el mundo sabe que Cody Garbrandt está trabajando ahora con Mark Henry, Ujú. se fue a Alpha Male, entonces está adhiriendo más armas a su arsenal. Yo, qué bien, este es un Cody Garbrandt renovado, después de esas peleas que perdió. Mark Henry está adhiriendo más armas a su arsenal. Vamos a ver algo más completo, inclusive la lucha, pero no sabría decirte ya quizás si son los años de él de boxeo, un poquito regresando a lo de Shebazian con Hermanson, que ya tu cuerpo está tan acostumbrado a ese tipo de cardio, que aunque él tuvo un buen primer round, porque lo vimos lanzando patadas, lo vimos utilizando wrestling, cuando Font conectó y lo sentía un poquito Garrett, él Ujú. cambiaba lucha. ¿Para qué voy a estar aguantando golpes innecesariamente? No lo vimos en esos malos hábitos de antes, que tú me das, ahora yo te voy a dar, y a veces eso Sí, le podía costar el knockout. sí. Tranquilamente variaba lucha y ta, 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 y era algo más competitivo. El segundo round quizás también un poquito más competitivo, pero yo la comenzabas a ver a Font desprenderse. Ya no veías tanto a Carmen usar las patadas, estaba utilizando menos lucha, le costaba. Yo creo que todavía el cuerpo de él no está acostumbrado a ese cardio de wrestling.
todavía él prefiere. Inclusive lo vi muchas veces lanzarse contra la jaula, como lo hizo con Asuncao, ese gran knockout que tuvo en su última pelea. Un poquito enamorado, se podría decir, esa estrategia, como que estaba como que, oh, ven para hacer de eso. Dos veces no creo que te salga el mismo truco, especialmente cuando te están estudiando constantemente. Font sabía, el momento que lo veía parado y que le estaba haciendo juego de cabeza, Font se alejaba tranquilamente. Entonces, una pelea muy metódica, muy buen plan ejecutado por Font. Él sabía que él tenía la ventaja en el alcance, entonces en los momentos que quizás Garbrandt tenía un poquito de éxito, él utilizaba su jab, utilizaba ese largo alcance, eran 6 pulgadas más, para mantenerse un poquito alejado y frustrar a Garbrandt. Entonces, alejar a Garbrandt de su game plan y el poder nuevamente ejecutar lo que era de él. Eh, definitivamente 3 rounds, no sé si 50-45 porque uno de los jueces lo dio, definitivamente 3 rounds sin duda para Font, probablemente 4, no sé si los 5 completos, pero gran pelea la noche anterior. Sí, y una de las cosas que veo de Cory, desafortunadamente, es que todavía tiene en su parte técnica, todavía tiene, como se dice, ciertos errores. Todavía seguimos viendo que baja las manos para poder tirar el derechazo, el hook y tratar de llegar a ese knockout. Sí, en la primera ronda me gustó mucho ver lo que hizo. Creo que ya no tiene esa cuestión de hacer lo que es el brawling y irse contra todo y obviamente llegar para el knockout. No, creo que esperó, pero desafortunadamente hizo lo mismo para el segundo, tercer round y como tal obviamente vimos también que eso le afectó mucho. Inclusive hasta en el quinto round recién empezó a hacer ese mismo Cory de anteriormente donde empezaba con los golpes y se vio eso como que ya estaba haciendo algo, pero ya era muy tarde, ¿no? Esa es mi opinión en eso. Totalmente de acuerdo, y no sé si recuerdan lo que mencioné al inicio del programa, que una de las cosas y que también estoy de acuerdo, que reafirma lo que tú estás diciendo, reafirma lo que dijo Pablo anteriormente, de que no todo el tiempo te va a salir eso. Cuando bajas las Sí. manos y él se arrincona hacia atrás, Ujú. ¿verdad? Hacia las aulas, él no todo el tiempo le va a salir ese golpe, ¿me entiendes? Clave para poder noquear. Entonces, creo que no sé si estén de acuerdo ya para culminar ustedes, que una de las cosas también que a mí, o humilde opinión, le afectó bastante es que él no está acostumbrado todo el tiempo a hacer derribos. El último derribo que él tuvo en una pelea fue contra Dominic Cruz, Sí, si no me equivoco. sí, Entonces 2016, sí. creo que ajá, en el primer round él tuvo bastantes derribos, en el segundo round intentó nuevamente, pero ya eso también lo desgastó físicamente. Aparte de que creo que el reach de Rob Font era mucho más que el de él, y eso obviamente le bloqueó un poco y le costó pues obviamente lograr espacios para que así pueda obviamente ejecutar su game plan. Sí. Honestamente, la única diferencia de las peleas, de las pérdidas que tuvo anteriormente, es que esta vez no lo vi como muy arrebatado, si se podría decir, ¿no? Como tú dices, fue más pausado, más pensante, pero tiene que, creo que, encontrar un balance, ¿no? Entre la prudencia de la pelea y cuando tiene que actuar, ¿no? Y la explosión. Creo que eso le jugó un poco. Honestamente, Exactamente lo que dijo Pablo, ¿no? Que ujú, desafortunadamente no tiene ese cardio especial para lo que es el wrestling. sí, Obviamente le faltó mucho eso y creo que fue un buen game plan, ¿no? Tratar eso del wrestling, un buen game plan para un excelente striker que es Font, un buen game plan, pero obviamente el cardio no estaba ahí. correctamente. Honestamente, para culminar de mi parte, quizás mi esperanza de esta cartelera principal es ver a Esparza contra el título, contra Rose. Sería una Rose, no sé si opinan lo mismo, es una pelea interesante, una reivindicación de Rose para poder ganar esa pelea que perdió entre Esparza, y también una reivindicación de Esparza, ya que nomás tuvo por muy corto tiempo el título, ¿verdad? Ya que se lo quitó en una pelea totalmente dominante por parte de Joana, ¿no? Sobre Carla Esparza. Ojalá que podamos, obviamente, ver recuperar a Cody Garbrandt, un gran peleador, y pues obviamente el futuro que le espera a Rob Font es prometedor, ¿no? Él puede ya estar discutiendo un espacio para un futuro pelea contra el título, ¿no? Y pues obviamente las preliminares, pues esperemos que de esas pues, puedan salir unos buenos prospectos para también un top 5, ¿no?
Pablo. Sí, efectivamente, si yo pudiera dar un poquito de un detalle personal mío, de hecho, los que perdieron, para mí todavía aumentaron en mi libro, refiriéndome a Sebastian y a Garbrandt. Sebastian, porque como te digo, la última pelea con Bronson, para mí el tren fue totalmente sacado de las vías. Anoche lo vi mejor, el primer round me encantó, la verdad que yo no le tenía ni un centavo en realidad en eso, pero después de ese primer round a mí me sorprendió. Obviamente todavía se ven los huecos que faltan, me gustaría que él se tome un tiempo y se meta a un training camp, pero que sea solo de wrestling, que se meta a un nuevo gimnasio donde estén trabajando mucho wrestling y él es joven, él tiene toda una vida para mejorar. Lo mismo con Garbrandt. Nosotros tenemos a Garbrandt en otra expectativa porque él ya fue campeón, pero él fue campeón joven. Él, 29 años es lo que tiene ahorita. Él todavía tiene mucho espacio para mejorar. Como te digo, el primer round me gustó porque Mark Henry le está implementando esas armas. Entonces yo creo que en realidad el juego de él está mejorando. Todavía le falta ese cardio, le falta esa lucha, le falta acostumbrarse a combinar los dos, pero está mejorando, se está viendo progreso. Rob Font tampoco es que era un top 20 o algo por el estilo, o sea, está ahí entre los top 3, entonces podía pasar, ¿no? Rob Font obviamente muy buen performance de él, una muy buena pelea. Tafa con Bandera me encantó porque después de que lo partieron, fue un corte horrible lo que él tuvo, Te lo dije. él se mantuvo calmado. Pongámosle un paréntesis a eso, por favor. También otro personaje de esa pelea fue el referee, no sé si ustedes se dieron cuenta. Sí, las huecas que hacía, cómo corría. Es el famoso referee del boxing, ¿no? Es un personaje. Casi que en un momento casi que le toca con el dedo la herida para ver si es que estaba muy profunda, ¿no? Qué cómico. Pero a pesar de eso, él se mantuvo tranquilo y pudo sacar la decisión, demostró que su juego era más completo que el de Tafa. Carla, me gustaría verla con Rose y Jan, que bueno, que venía con mucho hype, por lo menos en mi libro venía, hay que verla, quizás hace unos meses ya la en mi mente, ¿no? Ya con Jan, con Sean Weili, pero ya cambió todo eso, ¿no? Rose le quitó el título y bueno, Carla demostró que todavía le falta mucha lucha. La próxima semana no hay pelea, pero vamos a tener una edición especial sobre el resumen de lo mejor de esta mitad del año. Ya vamos a estar en junio, los 6 primeros meses, hablando de qué es lo que hemos visto, prospectos, las mejores peleas hasta este momento, qué es lo que nos gustaría o esperaríamos para la próxima mitad del año. Nuevamente, un programa especial un poquito diferente, pero como no va a haber peleas, va a ser esa edición especial de los panas del MMA. Así es. Así que se vienen buenas sorpresas para el próximo programa, mi panas. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos. Ha sido un gustazo. Ha sido un gustazo. Nos vemos la próxima semana. No se olviden de suscribirse al canal, hacerle like. Pablo, Jan, nos vemos en el próximo programa. Cuídense. Nos vemos, muchachos, cuídense. Chao.